Buenos días a todos. Continuando con los trabajos del 12º Congreso Internacional de Contaduría Pública, el día de hoy tenemos el honor de presentarles al doctor Josep García Blandón de la Universidad Ramon Llull de Cataluña. Les hablaré un poco de la reseña académica del doctor Josep. Él es doctor en Ciencias Empresariales y Económicas por la Universidad de Barcelona. También es máster en Economía y Financiera por la Universidad Pompeu Fabra, también de Cataluña, y es licenciado en Ciencias Económicas Empresariales por la Universidad de Barcelona. Desde el año 2013 es profesor catedrático de la Universidad Ramon Llull en Cataluña. Es el investigador principal del Grupo de Investigación de Gobierno Corporativo y, bueno, ha publicado más de 50 artículos en revistas indexadas, artículos académicos de investigación científica. Entonces, bueno, tenemos invitado de lujo, como lo podrán ver, y esperemos que tengan una visión distinta de lo que puede ser el trabajo o la profesión de un contador, no tanto dedicado únicamente a la parte de cargar, abonar, hacer estados financieros, sino también la parte de la investigación. Cómo se pueden investigar temas contables desde un punto de vista muy científico, muy matemático. Y bueno, sin más preámbulo, los dejo con el doctor Josep García. Bienvenido, benvingut, doctor. Os dice esto, ¿no? Voy a poner ahí. Bien. Antes que nada quería agradecer la invitación a la Universidad de Guadalajara y al centro en el que nos encontramos. Y bueno, pues para mí es un placer estar aquí. Debo confesar que en 25 años de actividad como profesor universitario y tras haber impartido pues, muchísimas conferencias y participaciones en congresos, esta es la vez en la que tengo un auditorio más amplio y más joven también. Esto es un hecho bueno, nuevo para mí, interesante. El trabajo que vengo a presentar lleva por título si las empresas que tienen auditoras manipulan menos su contabilidad que las empresas que tienen auditores. Por lo tanto, es un trabajo que está a caballo de dos líneas de investigación. Una serían los llamados estudios de género, que trata de investigar las diferencias existentes entre pues, hombres y mujeres. Y esta línea es muy nueva para mí, es la primera incursión que hago, no tengo ninguna publicación en este sentido. Y la otra línea de investigación sería la que sí que es mi propia línea de investigación, que es la calidad de la auditoría. En este tema pues he publicado conjuntamente con el doctor Argilés, al que tuvieron la suerte y la oportunidad de escuchar ayer, pues hemos publicado pues un número bastante elevado de artículos. Este trabajo, pues como podéis ver, está coautorado pues, también por el doctor Argilés y por el doctor Diego Ravenda de la Universidad de Toulouse, en Francia. En la actualidad se encuentra en proceso de evaluación con vistas a una posible publicación en una revista norteamericana, que es la revista más prestigiosa a nivel mundial en estudios de género y también pues, en el ámbito de economía pues, también está muy bien catalogada. Esperamos que finalmente pueda acabar publicándose en esta revista o si no, pues en alguna otra. Se trata en consecuencia de un trabajo que está en proceso de publicación. Bueno, este es el índice. Realmente el trabajo propiamente empieza en la introducción, pero yo he añadido aquí un punto que podríamos llamar un punto cero, un punto previo, para situar un poco el tema, porque creo que aquí puede ser de interés ver cómo está actualmente regulada la auditoría, la actividad auditora. Cuando hablo de auditoría, estoy hablando del auditor externo, estoy hablando de la auditoría que hace PricewaterhouseCoopers, EY, Deloitte, etc. El auditor externo. Bueno, pues el tema de la regulación de la actividad de la auditoría en España y en toda Europa ha cambiado recientemente. Se han introducido normativas pues, que están causando o que han causado un importante revuelo en la profesión auditora y he creído interesante pues, hacer
previamente a lo que sería el artículo en sí, que empezaría aquí, en introducción, un pequeño esquema o 4 nociones básicas de los principales cambios normativos que se han producido en Europa y en España en particular. Bueno, posteriormente entraremos ya en lo que es el artículo, el apartado de la introducción, donde vamos a plantear básicamente en un trabajo de investigación, normalmente en la introducción, podríamos decir que leyendo la introducción y las conclusiones ya tienes la idea clara de lo que se ha hecho, con lo cual te puedes ahorrar de leer el resto del trabajo, ¿no? Si no lo encuentras demasiado entretenido. En la introducción básicamente se nos explica qué hacemos, por qué lo hacemos y cómo lo hacemos. Con lo cual, básicamente ya lo tienes un poco todo, ¿no? Posteriormente tenemos que ver qué es lo que han hecho otros antes que nosotros sobre el tema, lo que sería el background o la revisión de la literatura. Y a partir de ahí fundamentar lo que sería la hipótesis del trabajo. Normalmente, pues, ¿qué es lo que esperamos obtener? Bueno, a partir de aquí sí que ampliamos lo que ya habíamos anticipado en la introducción y explicamos un poco en detalle cuál es el diseño de la investigación, cómo lo vamos a hacer. Y a continuación ya, bueno, pues ¿qué hemos encontrado? ¿Qué es lo que hemos encontrado? Y aquí lo dividimos en función de la metodología utilizada. Normalmente los trabajos, cuanto más tipos de metodologías diferentes utilizan, más robustos se consideran que son los resultados. Nosotros aquí hemos utilizado 2 metodologías, el análisis univariante, que es un análisis, podríamos decir, preliminar, y el análisis más sólido, más potente, que es el análisis univariante. También luego hacemos toda una serie de pruebas que lo que intentan demostrar es si los resultados que hemos obtenido pues, son más o menos sólidos, robustos, como ayer también mostraba el doctor Argiles, o si por lo contrario pues, son resultados un poco que pueden ser debidos a la muestra con la que hemos trabajado, pueden ser menos sólidos. Básicamente nos hemos hecho una pregunta, que sería la pregunta de investigación, y aquí le damos la respuesta. Y finalmente las conclusiones, que viene a ser una especie de, bueno, pues explicar un poco qué es lo que hemos encontrado, la utilidad, también salió ayer en varias de las presentaciones, para qué sirve lo que hemos encontrado, si es que sirve para algo, y también las limitaciones. Todas las investigaciones tienen limitaciones. Y entonces es conveniente ponerlas de manifiesto para quien lee el trabajo, pues que sepa que, bueno, que las conclusiones estas, de los resultados, pues están sujetas a una serie de limitaciones y a lo mejor, pues, bueno, pues lógicamente cuando los interpretamos estos resultados los hemos de tener en cuenta. Bueno, pues brevemente, en este punto previo, podríamos decir, recientemente se aprobó una directiva en la Unión Europea. Las directivas son normativas que afectan a todos los países, que han de ser incorporadas a las legislaciones de los países miembros de la Unión Europea. Y bueno, pues esta directiva se tradujo en España, en el caso de España, en que se modificó pues muy recientemente la ley de auditoría, con lo cual ahora tenemos una ley de auditoría muy nueva que regula pues la actividad del auditor en su relación con el cliente. Y esta ley, bueno, pues que será más o menos en todos los países de la Unión Europea, se tienen que aprobar leyes parecidas, puesto que, como digo, la directiva afecta a todos los países miembros, pues esta ley establece una serie de medidas pues bastante, podríamos decir, rompedoras desde algún punto de vista. El primero, bueno, esta normativa afecta a lo que se llaman las entidades de interés público. ¿Qué son las entidades de interés público? Pues básicamente son empresas, entidades financieras grandes. Hay unos criterios, pero simplificando, son empresas grandes. Por ejemplo, todas las empresas que cotizan en bolsa son entidades de interés público. Ahora, una pequeña empresa, una pequeña y mediana empresa con 15 trabajadores, con 30 trabajadores, no es una entidad de interés público. Por lo tanto, esta normativa, lo que voy a comentar ahora, en este punto, afecta a las empresas y a las empresas grandes que cotizan en bolsa, básicamente. Bueno, la medida estrella, la que ha causado más polémica, es esta que tenéis aquí, la rotación obligatoria de la firma auditora. Prácticamente ningún país hasta el momento lo había implementado. ¿Qué quiere esto decir? Pues
que a partir del momento actual, en España y en el resto de la Unión Europea, las relaciones de auditoría con el mismo cliente, de una empresa auditora con un mismo cliente, no pueden alargarse más de 10 años. Es decir, el año 11 se ha de cambiar de auditor. Hay excepciones, ¿eh? No voy a entrar en detalle, pero bueno, hay algunas excepciones, cuando, por ejemplo, se puede extender ese periodo si la auditoría se encarga a 2 empresas auditoras, pero bueno, la regla general es que un mismo auditor no puede auditar más de 10 años seguidos al mismo cliente. ¿Por qué? Pues porque se entiende que las relaciones largas de auditoría pueden poner en peligro la independencia del auditor. Entonces, claro, si has estado en España, por ejemplo, tenemos empresas que llevan 40 años con el mismo auditor. Tras 40 años, el auditor sigue siendo independiente, pero a lo mejor no todo lo que debería. Entonces, pues esta es la medida estrella y que lógicamente a las empresas auditoras no les ha causado demasiada gracia, porque una vez para una empresa auditora, una vez conoce al cliente y ha hecho la inversión de conocer al cliente, le es muy barato en términos de coste mantener auditando a ese cliente porque los cambios suelen ser cambios marginales de un año a otro. Mientras que cambiar a otro cliente quiere decir, conocer a ese nuevo cliente y hacer la inversión necesaria para, en términos de horas, de empleados, etcétera, para conocerlo en detalle. También la nueva normativa amplía las funciones del comité de auditoría. Yo siempre, cuando explico esto en clase, yo soy profesor de dirección financiera, y cuando explico esto en clase siempre hablo de que existen como 3 niveles de calidad en la información contable. El primer nivel de calidad se produce dentro de la empresa y es el auditor interno. El auditor interno de la compañía es el que, de alguna forma, ha de garantizar que la calidad de los estados financieros de la empresa pues, sea alta, que reflejen la realidad. El segundo nivel, o el segundo control de calidad es el comité de auditoría. Este segundo control de calidad, en teoría, es más fuerte, es más potente que el auditor interno porque, en principio y en teoría, el comité de auditoría es independiente de la dirección de la empresa. Y por lo tanto, no así el auditor interno. El auditor interno no es tan independiente. Y el tercer nivel de calidad de la información contable es el sello que te pone Pricewaterhouse cuando te audita tu contabilidad, el informe de auditoría, y dice que tienes un informe limpio. Es decir, en su opinión, lo que reflejan las cuentas de la contabilidad de la empresa, pues es la realidad de la empresa. Esa información, por lo tanto, los inversores la miran y dicen, bueno, pues nos podemos creer la información contable que publica esta empresa y, por lo tanto, podemos tomar decisiones de inversión, por ejemplo, comprar acciones de la compañía en base a esta información. Cuando el informe de auditoría tiene salvedades, los inversores, cuando miran las cuentas de la empresa, pues no saben si creérselas del todo porque a lo mejor no reflejan la realidad. Por lo tanto, para las empresas es muy importante tener un informe de auditoría limpio. Y por eso es tan importante que existan controles de calidad que intenten garantizar que en la medida de las posibilidades que este informe de auditoría sea limpio. Bueno, pues se amplían las funciones del comité de auditoría, así como se refuerza su independencia, es decir, todos los miembros del comité de auditoría han de ser independientes de la dirección de la empresa para reforzar su independencia, como digo. El tercer punto, pues junto con el primero, es el que ha causado más controversia, que es se han restringido de manera muy, muy importante los servicios de consultoría que el auditor puede prestar, que la empresa auditora puede prestar a sus clientes de auditoría. ¿Esto qué quiere decir? Pues muy sencillo. Que si Pricewaterhouse está auditando, no te puede, además, vender muchos servicios de consultoría. Están muy limitados y muy restringidos. ¿Por qué? Pues por la misma razón que la rotación obligatoria. Si el auditor, además, está facturando mucho por consultoría a su cliente de auditoría, se puede entender que pierda la independencia porque en la medida de que le ponga, por ejemplo, un informe con salvedades, el cliente se puede enfadar, le retira todos los servicios de consultoría que para la empresa de auditoría, pues seguramente desde un punto de vista cuantitativo son mucho más importantes que los de auditoría. Y por lo tanto, si el auditor no quiere perder a su cliente, ¿qué tiene que hacer? Pues si cree que merece un informe con salvedades, a lo mejor no se atreve a poner las salvedades. Pues para evitar esto,
La idea es que si una empresa te está auditando, no te pueda además vender servicios de consultoría. Esto ha causado todavía, yo creo que mayor revuelo, porque se produce la paradoja de que a muchas empresas ahora mismo en España están dejando de auditar cliente, aunque no cumplen la rotación, aunque no llegan a los 10 años, igual una empresa está en 7 años con el mismo cliente, pero como tiene que renunciar a venderle servicios de consultoría, prefiere dejar de auditarlo. No te audito, pero te sigo vendiendo servicios de consultoría. Y bueno, pues está causando inquietud en la medida de que de alguna forma esto puede generar efectos indeseables en la calidad de la auditoría. Bueno, y por último también el informe de auditoría, que hasta ahora es bastante sencillo, que se limita básicamente a decir pues, la opinión del auditor. Pues en la nueva normativa el informe de auditoría es bastante más amplio y se ha de explicitar pues, qué situaciones existen que puedan poner en peligro la independencia del auditor y bueno, pues se ha de dar más información en aras a la transparencia, que se conozca más la relación entre auditor y cliente. Bueno, pues tras esta, digamos, previa, vamos a empezar ya a explicar propiamente el trabajo, que tiene que ver con esto porque estamos hablando de auditoría, tiene que ver con la calidad de la auditoría y por lo tanto, pues vamos a continuar. Ya entrando en bueno, antes que nada, el trabajo original está redactado en inglés, entonces he hecho una traducción del PowerPoint. En el PowerPoint lo he traducido en castellano, pero a veces, pues a lo mejor no... De hecho, lo tuve que hacer un poco deprisa y no lo he podido revisar que quede todo lo bonito, ¿no? que pudiera quedar. Por lo tanto, si vemos alguna cosa que sale un poco rara, es una traducción literal que puede haber. Bueno, la primera cuestión es, cuando empezamos una investigación, normalmente siempre hay una pregunta, que es lo que se llama, pues en inglés diríamos el research question o la pregunta de investigación. ¿Qué pregunta nos hacemos aquí? Bueno, se puede formular de varias formas, pero una forma de formularla es si existen diferencias en la calidad de la auditoría por el hecho de que el socio que firma el informe de auditoría sea hombre o mujer. Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que al final debemos responder. Esta es la parte inicial del trabajo y la parte final es decir, pues sí o no. Pues esto es lo que vamos a ver. Entonces, claro, la pregunta de investigación tiene que tener sentido, porque no podemos hacer preguntas que no tengan sentido. Por ejemplo, ¿tendría sentido investigar si existen diferencias en la calidad de la auditoría por el hecho de que el auditor que firma el informe sea calvo o no sea calvo? En principio no. Entonces nos podemos preguntar, ¿tiene sentido el hecho de que podamos esperar diferencias en la calidad de la auditoría por el hecho de que el socio que firma el informe sea hombre o sea mujer? Bueno, pues es lo que intentamos ver ahora, si esto tiene sentido. Pues si llegamos a la conclusión de que no tiene sentido, pues dejamos el tema y nos dedicamos a otro. Bueno, en primer lugar, hay autores que han demostrado que más allá del género, hombre-mujer, quien firma el informe de auditoría, que es el socio, ¿no? Normalmente hay un equipo que audita la empresa, hay una persona que está al frente de ese equipo, que es el socio, y es el que firma el informe. Pues que el auditor, quien firma el informe, que sea una persona o sea otra, incide en la calidad de la auditoría. Cosa que tampoco deberían sorprendernos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el auditor puede tener diferentes situaciones en atributos como preferencia o aversión al riesgo, mayor o menor experiencia, mayor o menor capacidad, estilo cognitivo, etc. En principio, entre las personas que son calvas y las que no cabría esperar estas diferencias, ¿de acuerdo? Bueno, pues si llegamos a la conclusión de que la figura del socio, es decir, el que firma el informe, es importante y sus características son importantes, nos podemos plantear si el hecho de que sea hombre o mujer puede ser una de estas características importantes. ¿Por qué podríamos esperar diferencias? Pues podríamos esperar diferencias entre hombres y mujeres actuando como auditores porque hay una larga
tradición en estudios de género, en cuestiones de psicología, que muestran que bueno, pues hombres y mujeres son diferentes en su capacidad de aprendizaje, en atributos como la aversión al riesgo, etc. Es decir, que hay diferencias de género en muchos aspectos y que, por lo tanto, hombres y mujeres se comportan de forma diferente. Y bueno, aquí tenéis algunas de las referencias, hay multitud de ellas. Itonen y colegas en el año 2013 publicaron un artículo en el que mostraban que bueno, pues existían diferencias de género entre hombres y mujeres en el procesamiento de información, en la diligencia, en el conservadurismo. Conservadurismo y aversión al riesgo pues serían un poco maneras similares, ¿no? de referirnos a lo mismo. Exceso de confianza, tolerancia al riesgo, que estaría relacionado, como digo, con el conservadurismo, y que, por lo tanto, que pueden afectar al juicio que hace el auditor, ¿no? Cuando el auditor examina la contabilidad de la empresa, pues emite un juicio, que el juicio es la opinión. Bueno, pues, ante la misma situación, un hombre y una mujer, misma situación, misma empresa, misma información, pueden reaccionar diferente. Por lo tanto, lo que aquí nos preocupamos es de intentar responder a la pregunta de si las diferencias de género, existen diferencias de género en la calidad de la auditoría y medimos la calidad de la auditoría a partir de la manipulación de la contabilidad, ¿no? Entonces, entendemos que una empresa que manipula más su contabilidad es una empresa que tiene menos calidad de auditoría, porque el auditor pues, ha permitido que se manipule. Como podéis leer aquí, entendemos que los auditores de mayor calidad deben ser más estrictos y restringir la manipulación de las cuentas por parte de sus clientes. Y como resultado, estos clientes deberían publicar estados contables de mayor calidad. Por lo tanto, ya tenemos las dos variables. Este es un trabajo empírico, como el que ayer presentó mi colega, en el que trabajamos con datos y con un modelo econométrico. Y en un modelo econométrico necesitamos básicamente dos variables. La que intentamos explicar, que en este caso es la calidad de la auditoría, es la variable dependiente, la que intentamos explicar, y la variable de interés para nosotros, que es una variable dicotómica, en este caso, que viene dado por el género del auditor. Esta variable toma el valor 1 cuando quien firma el informe de auditoría es una mujer y valor 0 cuando quien firma el informe de auditoría es un hombre. Básicamente, con esto ya tenemos prácticamente el modelo, variable dependiente y variable de interés. Luego hemos de añadir también las variables de control, que básicamente ayudan a que el modelo más o menos funcione. Recopilamos datos para las empresas españolas cotizadas en el mercado continuo, en las más importantes, estamos hablando de alrededor de unas 100 empresas, y para un periodo que va del año 2008 al 2015. Y para todos estos años nos molestamos en buscar todos los informes de auditoría de estas compañías e identificar al socio que ha firmado el informe. Y a partir de ahí, una vez tenemos el nombre y apellidos del socio, pues catalogamos a este socio con un 1 o un 0, dependiendo de si es mujer o es hombre. ¿En qué contribuimos nosotros a la literatura? Siempre, como ayer indicó también el doctor Argilés, un trabajo de investigación intenta contribuir en algo en la literatura, hacer algo que los demás no han hecho, o hacerlo de manera distinta, porque hacer lo mismo exactamente igual que han hecho otros no tiene demasiado sentido. ¿Qué intentamos hacer nosotros? Bueno, extendemos el trabajo previo de Itonen y colegas que se hizo para Escandinavia, si no recuerdo mal, para Suecia y Noruega, o eran dos países, Noruega y Finlandia, y lo extendemos al caso español. Por lo tanto, ¿esto tiene algún sentido? Porque alguien podría decir, bueno, ¿y qué tiene de interés o qué tiene de diferente el caso español del caso escandinavo? Porque si es lo mismo, tampoco tendría sentido tu trabajo. Bueno, tiene sentido en la medida que las cuestiones de género tienen una componente tienen una componente de país muy importante. No es lo mismo la situación de la mujer en Escandinavia, una región avanzada en la igualdad entre hombres y mujeres, que en España, que sería un país menos avanzado.
Por lo tanto, el contexto justifica que no deberíamos esperar necesariamente los mismos resultados en un país que en otro, y por lo tanto dotaría de interés a nuestra investigación. Aquí también el trabajo de Bedard del 2012 pone de manifiesto que es muy importante en cuestiones de auditoría tener constancia del tipo de país en el que nos encontramos. Por lo tanto, estudios, aunque sean estudios similares en países con situaciones diferentes, pues tienen interés. Background, literatura previa e hipótesis. Esta es la pregunta de investigación que ya comenté antes, ¿no? ¿Deberíamos esperar menor manipulación contable y por lo tanto mayor calidad en los informes financieros en empresas auditadas por mujeres? Para responder a esta pregunta, que será la hipótesis al final, nuestra respuesta, hemos de examinar primero qué características personales del socio auditor son las más importantes para explicar la calidad en el ámbito contable, porque la auditoría es únicamente un subconjunto del ámbito contable. ¿Qué características son las más importantes? Y luego ver si hay diferencias en esas características entre hombres y mujeres. Y luego examinaremos la literatura previa, empírica, qué resultados se han obtenido en otros países. Y a partir de todo esto, plantearemos la hipótesis de nuestro trabajo. Bueno, ¿qué características se consideran que son las más importantes en auditoría? Por lo tanto, ya podéis saber que si las tenéis o queréis tenerlas, pues podéis ser buenos auditores. Y si no las tenéis, pues a lo mejor no seréis tan buenos auditores. Pues las características más importantes que se entienden para dedicarse a la contabilidad son capacidades en cuanto al procesamiento de información, evidente, comportamiento ético, exceso de confianza, en sentido contrario. Por lo tanto, se considera que el conservadurismo, aversión al riesgo, o conservadurismo contable, que es un poco hablar de lo mismo, procesamiento de información y comportamiento ético son positivas para ser un buen contable, y un buen contable y por lo tanto un buen auditor, mientras que por el contrario, tener un exceso de confianza sería negativo para ser un buen auditor. Bueno, estas son las habilidades, y esto, aquí no pongo las referencias, las podría haber puesto, pero claro, esto no me lo invento yo. Esto está soportado en una gran cantidad de trabajos previos, de libros, literatura, pues que han demostrado esto. No lo pongo porque serían muchos, entonces, pero no es que me haya levantado yo una mañana y diga, bueno, pues mira, comportamiento ético, no, esto está fundamentado. Bueno, la segunda cuestión es, ¿existen diferencias entre hombres y mujeres en conservadurismo contable, capacidad de procesamiento de información, comportamiento ético y exceso de confianza? La mayoría de trabajos dicen que sí. La mayoría. También hay trabajos que dicen que no, pero la mayoría dicen que sí. En general se encuentra que las mujeres, y yo creo que este primer punto es el más donde hay más evidencia, las mujeres son más conservadoras y aversas al riesgo. Hay muchos estudios experimentales, por ejemplo, que les dan a todo el mundo, pues imaginemos que yo hago el experimento en esta sala y tenéis un capital, os doy pues $1000 para invertir. Cada uno puede invertirlos como quiera. Y luego vemos en qué ha invertido cada uno y hago las diferencias entre hombres y mujeres, los que estáis aquí. Pues seguramente encontraríamos que los hombres en general tienden a invertir una mayor proporción de esos $1000 que les hemos dado en activos más arriesgados, mientras que las mujeres en activos más seguros. ¿No? Esto está bastante documentado. Por lo tanto, son más aversas al riesgo, son más conservadoras desde el punto de vista. Y esto hemos dicho que es bueno para ser un buen auditor. ¿Qué más? También está demostrado que los hombres tienden a ser, pues eso, tienden a tener más exceso de confianza. En España tenemos un término que decimos ir más sobrados, son más sobrados, ¿no? También las mujeres son más prudentes, esto también está bastante estudiado. Como el exceso de confianza es malo para ser un buen auditor, bueno, pues ahí esto también favorece a las mujeres. Y también parecen tener las mujeres más habilidades en temas de procesamiento de información. Por ejemplo, nosotros en mi universidad la nota media de las mujeres, de las alumnas, es más alta que la nota media de los alumnos, de los chicos. Y también algunos trabajos demuestran que, quizá porque esté relacionado con la aversión al riesgo,
pero que las mujeres en general tienen un comportamiento más ético que los hombres. En general, insisto, estamos hablando de generalidades. Me puedes encontrar, bueno, pues es que pues esta mujer pues, ha hecho trampas y ha hecho... Claro, evidentemente, estamos hablando de generalidades, no de casos particulares. Por lo tanto, en conclusión, en todas estas habilidades, en las habilidades que se consideran como claves para ser un buen auditor, pues los estudios demuestran que las mujeres tienen ventaja sobre los hombres. Y por lo tanto, se esperaría que en consecuencia, si tienen más habilidades de las que son importantes en auditoría, pues fueran mejores auditores. Luego también está el famoso Glass Ceiling Effect, que en castellano, al menos en España, lo traducimos como el efecto del techo de cristal. No sé si sabéis lo que es. Pues el efecto de techo de cristal quiere decir que aquí más o menos en este auditorio yo creo que incluso hay más mujeres que hombres. Si a ojo me parece ver que hay una presencia mayor de mujeres que de hombres. Cuando las firmas de auditoría contratan a los recién egresados, más o menos la contratación es mitad y mitad aproximadamente. Las mujeres son un 50% de los niveles más básicos de las firmas de auditoría. Pero cuando vamos al nivel de socio, que es el más alto, de ese 50% pasamos al 10%, con suerte. Por lo tanto, las mujeres representan en las firmas de auditoría alrededor del 50% de los empleados, pero a nivel de socios solo son el 10%. ¿Y esto qué quiere decir? ¿O esto qué indica? Pues que existe un techo de cristal en el que si eres mujer no puedes subir. Es la idea esta de techo de cristal, ¿no? ¿Qué implicaciones tiene este techo de cristal, llamado techo de cristal? Pues que las pocas mujeres que llegan al nivel de socio son muy buenas, porque claro, llegan las mejores y han tenido que renunciar seguramente a temas familiares, muchas cosas, y por lo tanto pues están mucho más motivadas y por lo tanto que los hombres. Y si son las mejores, pues deberían ser mejores que los socios en general, que los socios hombres. Por lo tanto, por todo ello nos lleva a esperar una relación positiva, es decir, que el hecho de ser auditado por una auditora implica que la empresa tiene mejor contabilidad que si es auditada por un hombre. Pero además de esto, hemos de revisar, bueno, estudios previos, empíricos, bueno, que han encontrado otros investigadores que han hecho trabajos como nosotros o parecidos en estos temas. ¿Qué resultados empíricos han encontrado? Bueno, hay dos investigaciones previas, las dos para Escandinavia, y ambos sugieren, Niskanen y colegas del año 2011 y Tonen, que ya me referí antes, del año 2013, que sugieren que existe este efecto, un efecto positivo en la calidad de la auditoría por el hecho de ser auditado por una mujer. Si bien los resultados, pues en algunos casos no es muy fuerte, la evidencia empírica no es muy robusta, pero bueno, en general, en los que son más parecidos a nosotros, obtienen que sí, que parece haber un efecto de que las mujeres serían mejores auditores que los hombres. Bueno, pero hay otros trabajos que sin ser muy parecidos a los nuestros, investigan cosas relativamente similares. Por ejemplo, Meneses y Antúnez, del 2015, llegaron a la conclusión de que una mayor presencia de mujeres certificadas como contadoras públicas en los puestos de socio de las empresas de auditoría estaba asociado a una mayor calidad en la información contable de estos clientes. También hay evidencia de que los clientes pagan fees, bueno, no me sale el término en castellano, pagan más por los servicios de auditoría cuando el auditor es una mujer que cuando es un hombre. Y se podría entender que si pagan más es porque entienden que el servicio es de mayor calidad. También existe evidencia, Hardis en el año 2016 publicó un trabajo donde muestra que los clientes que tienen una mujer como auditor tienen más probabilidad de recibir un informe con salvedades que los clientes auditados por hombres. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que en principio emitir un informe con salvedades es un acto de independencia, porque seguramente a tu cliente no le va a gustar. Por lo tanto, desde este punto de vista, las mujeres parecerían ser más independientes que los hombres.
También hay trabajos, Pucheta, Martínez y otros, año 2016, Cirubaldi y Juan, año 2011, que investigan o que encuentran que una mayor presencia de mujeres en el comité de auditoría, recordad, el segundo control de calidad al que me refería al inicio, está asociada a una mayor calidad de la información contable. Bueno, y por último también, trabajos que tenéis aquí demuestran que las empresas que tienen directoras financieras, en vez de directores financieros, pues también en general presentan estados financieros de mayor calidad. Por lo tanto, al final todo converge al mismo sitio. Es decir, los trabajos empíricos apuntan a que debería existir esta diferencia de género, la literatura más teórica apunta a que también debería existir, y evidentemente pues, la hipótesis viene de manera natural, ¿no? Examinamos todo lo anterior y planteamos la hipótesis de la investigación. La hipótesis es que las empresas con auditores mujeres mostrarán una mayor calidad de la información financiera, por lo tanto, menor manipulación contable, que las empresas con auditores hombres. Esta es nuestra hipótesis. Una vez al final de la investigación deberemos decir si esta hipótesis pues, se rechaza o no se rechaza. Diseño de la investigación. Bueno, me voy a referir aquí, esto es una cuestión bastante técnica y que por lo tanto no pretendo que la entendáis en detalle, pero simplemente voy a intentar explicarlo de una forma intuitiva. ¿Cómo medimos? Recordad que os dije que necesitamos una variable dependiente, que es la calidad de la auditoría, y una variable independiente. Y una variable de interés, que en este caso es dicotómica, 0,1 si eres mujer, si eres hombre. Esta es muy fácil, ya la tenemos. La otra es más difícil. ¿Cómo medimos la calidad de la auditoría? ¿Cómo decimos, cuando yo estoy diciendo aquí que hay mayor calidad de empresas con mujeres que con hombres, cómo lo medimos eso? Necesitamos medirlo. Si no lo medimos no podemos hacer nada. Una de las medidas que se utilizan más es la manipulación contable a través de los ajustes de devengo discrecional. ¿Qué son los ajustes de devengo discrecionales? Vosotros sabéis que una cosa es el flujo de caja, al que me refería en mi pregunta. Una cosa es el flujo de caja y otra cosa es el beneficio. La diferencia, como decía ayer, es que el flujo de caja es una magnitud objetiva, poco manipulable en principio, mientras que el beneficio pues puede ser más o menos manipulado, y es más, si ponemos a 10 contables diferentes auditando la misma empresa, pues elaborando la contabilidad de la misma empresa, pues llegarían a 10 beneficios diferentes, sin ningún ánimo de engañar, simplemente porque adoptarían criterios distintos. Por lo tanto, las diferencias entre el beneficio y el flujo de caja nos indican los ajustes de devengo. ¿Estos ajustes de devengo qué son? Pues, por ejemplo, cuando una empresa hace una venta y esta venta la cobrará dentro de 3 meses. Claro, la venta ya impacta en el beneficio, pero no impacta en el flujo de caja. Eso es un ajuste de devengo. Entonces, esos ajustes de devengo se clasifican en dos categorías. Los que se entienden que son naturales al negocio de la compañía, y cuando una empresa vende más, normalmente aumentan los ajustes por clientes, porque tiene más clientes, esos son normales. Y hay otros que no son normales y que no sabemos explicar. Y estos que no sabemos explicar son los que consideramos como los sospechosos de indicar manipulación. Por lo tanto, separamos los ajustes de devengo en dos: los que son naturales, asociados al negocio de la empresa, a la evolución del negocio, y la diferencia de los totales con estos que son naturales, pues son los discrecionales, los que son sospechosos de indicar manipulación. ¿De acuerdo? Y bueno, y aquí simplemente lo que tenéis aquí, este modelo, es un modelo que se utiliza para separar qué parte de los devengos, de los ajustes por devengo, no indican manipulación y qué parte sí. No voy a entrar en detalle porque simplemente con que os quede un poco mínimamente clara la idea, pues ya está. Bueno, esto es cómo se estima el modelo, son cuestiones técnicas de detalle que aquí en este ámbito no interesan. Sí, y este punto sí que puede interesar, puesto que una vez llegamos a estos ajustes de devengo discrecionales que nosotros asociamos a manipulación, más ajustes de devengo, más manipulación, discrecionales, ¿cómo los tratamos? En general, en la literatura se tratan en valor absoluto, es decir, se considera que los negativos y los positivos, negativos, ¿qué es? Manipular a la baja el beneficio. Positivos, ¿qué es? Manipular al alza el beneficio. Se entiende que tan manipulación es al alza como a la baja, y por lo tanto se cogen en valor absoluto.
Me da igual el signo. Yo lo que quiero ver es si la empresa manipula. Me da igual si manipula para arriba o para abajo el beneficio. Entonces, los modelos habituales, la mayoría de trabajos, tratan esta variable en valor absoluto. Pero hay otros trabajos que los tratan con el signo. Es decir, que diferencian el hecho de que sea una manipulación al alza o una manipulación a la baja. Y luego otros trabajos que los separan. Cogen por un lado los ajustes por devengo con signo negativo, la manipulación a la baja, y por otro lado los ajustes con devengo con signo negativo, con signo positivo, manipulación a la baja. Nosotros aquí hemos adoptado los devengos con signo como modelo principal y el resto como modelos adicionales. ¿Por qué? Porque entendemos que manipular a la baja no es necesariamente malo. Porque teniendo en cuenta que uno de los principios contables importantes es el principio de prudencia, manipular una empresa que manipula a la baja el beneficio y que realmente, si ha ganado 100, reporte que ha ganado 90, porque es muy estricta y es muy conservadora y ajusta muchas provisiones y demás, pues realmente no lo está haciendo mal, porque está siendo conservadora y eso es bueno en contabilidad. Por lo tanto, consideramos que manipular a la baja pues no es necesariamente, no es tan malo como manipular a la alza. Manipular a la alza es el caso Enron, etc. Por lo tanto, creemos más conveniente tener en cuenta el signo del devengo. Son ajustes al alza o a la baja. Por lo tanto, este es nuestro modelo principal. Bueno, y aquí ya viene el modelo que intentamos contrastar. Y aquí tenéis la variable dependiente, que es esta, los ajustes por devengo discrecionales, el indicador de manipulación con el signo, es decir, los que son positivos al alza tienen signo positivo, los que son negativos a la baja tienen signo negativo. Esta es nuestra variable de interés, female, que es dicotómica, 1, valor 1 si quien audita la empresa es una mujer, valor 0 si quien audita la empresa es un hombre. Y estas serían las variables de control, ¿no?, que intentan recoger un impacto en la calidad de la contabilidad y que no viene explicado por nuestra variable experimental. Y si no las pusiéramos, el modelo sería malo. Entonces, ¿cuáles son estas variables? Big Four, que es una dicotómica también, que indica si la empresa está siendo auditada por una Big Four o no. ¿Qué se esperaría aquí? Pues se esperaría un signo negativo, ¿no? Si tu auditor es una Big Four, manipulas menos, porque es más efectivo. Tamaño. El tamaño de la empresa también se entiende que es una variable explicativa. El flujo de caja, el endeudamiento, leverage, endeudamiento. Si la empresa ha tenido pérdidas en los años anteriores, el crecimiento y el aumento en el activo fijo de la empresa, en Property, Plant and Equipment. Este es un modelo, no lo pongo aquí, pero este es el mismo modelo que utilizó Francis and Wan en el año 2008, con otra variable de interés, pero investigando lo mismo. Por lo tanto, tampoco es un modelo que me invento yo esta mañana, sino es un modelo que ya ha sido contrastado y utilizado por investigadores anteriormente. Y por lo tanto, esto es lo que le da pues, solidez. De acuerdo con nuestra hipótesis, ¿qué esperaríamos? Pues que este coeficiente beta 1, es un modelo de regresión que estimaremos, que este coeficiente beta 1 tuviera un signo negativo. Es decir, que cuando la variable toma valor 1, es decir, se ha auditado una mujer, hubiera menores ajustes de devengo y por lo tanto mayor calidad. Bueno, ya lo he comentado antes, esta es la muestra en la que hacemos este modelo. Y bueno, ya vamos un poco a explicar las tablas. Esta sería la tabla descriptiva donde muestra la presencia de auditores y auditoras en España, en las empresas cotizadas. En la evolución del 2008 al 2015, en el periodo de estudio. Si os fijáis bien, en nuestra muestra, claro, aquí hemos eliminado bancos, no lo he comentado, bueno, aquí hablaba de empresas no financieras. Hemos eliminado las empresas financieras porque, como veis en el modelo, había variables como endeudamiento y demás. En un banco esas variables no tienen sentido y daría cosas raras. Por lo tanto, en trabajos de este tipo es habitual eliminar las empresas financieras y quedarnos con las no financieras. Bueno, del total de 91 empresas de la muestra en el año 2008, solo 5 tenían auditores mujeres. 2008. 2009, 90 empresas, se mantiene el 5. El 5 se va manteniendo. En 2011 subimos a 7. Porcentualmente, muchísimo. Del 2011
subimos mucho a 10, de 7 mujeres. Esto no son necesariamente mujeres, son informes auditados por mujeres. Quiere decir que a lo mejor estos 5 informes han sido firmados por una única mujer. Son informes, no son mujeres. 7 informes firmados por mujeres, 10 informes firmados por mujeres, 12 informes. Como veis, el crecimiento es muy grande, ¿eh? Bueno, de hecho, en pocos años se multiplica por 3 los informes. La tasa de crecimiento es brutal. Pero claro, partíamos de un nivel muy bajo. Pues el último año, en 2015, si os fijáis, bueno, este porcentaje en el año 2015 pues representaba poco más del 15%, menos del 20%, alrededor del 20% de presencia de mujeres firmando informes de auditoría. Y este es lo mismo, pero por industrias, por sectores. Como veis, podemos hablar de sectores pues muy masculinos, como sería el sector de energía, petróleo, energía. Solo 4 de los 64 informes han sido firmados por mujeres. Sectores, por ejemplo, de materiales básicos y construcción. Solo 15 de los 229 informes han sido firmados por mujeres. Y luego sectores más feminizados, podríamos decir, como por ejemplo, pues podríamos hablar de bienes de consumo es el 10, servicios de consumo, 16 sobre 11 en el total del periodo, sobre 110, perdón, o servicios financieros, 13,88, es un porcentaje alto de media, o incluso tecnología y telecomunicaciones, 7,48, porcentaje bastante alto. ¿Sí? Bueno, entonces ahora vamos ya al análisis a los resultados. Análisis univariante. ¿Qué hacemos aquí? Ver si hay diferencias de media y de mediana en la calidad en las variables dependientes, indicadoras de la calidad de la auditoría, por el hecho de ser auditado por una mujer o ser auditado por un hombre. Esto es la media, esto es la mediana. Y esto lo que nos indica es si las diferencias son significativas o no. Vemos que en la mediana, la que más nos interesa es la primera, que es nuestra variable principal. Las otras son variables adicionales, que también hacemos estudios, pero nuestro interés sobre todo es esta. Vemos que en la media, ves que tiene un valor más grande en sentido negativo. Es decir, y es estadísticamente significativo a un nivel del 10%. Es decir, las empresas auditadas por mujeres tienen más ajustes negativos, es decir, manipulan más a la baja, cosa que habíamos quedado anteriormente que es buena, porque muestra conservar el resultado. En cuanto a la media, vemos que pasa lo mismo, también hay valor mayor, signo negativo más bajo, ¿de acuerdo? Y en cambio, en valor absoluto es mayor, pero esto tiene que ver también con el signo de los ajustes. Porque como aquí veis, en ajustes negativos hay una diferencia significativa a favor de las mujeres, más manipulación a la baja, y en cambio en ajustes positivos, en los que hacen crecer el beneficio, no hay diferencia, no hay ningún. En resumen, de esta tabla, ¿qué podemos concluir? Bueno, primero, la conclusión no puede ser muy robusta porque los niveles de significación no son muy altos. Con la mediana, el nivel de significación solo estaba en una variable, con la mediana solo estaba en esta variable y a un nivel del 10%, que es bajo. Con la media sí, que hay niveles del 5%, que ya es alto, que son resultados sólidos, pero bueno, la conclusión podría ser, si bien no demasiado robusta, que las firmas auditadas por mujeres tienden a mostrar un mayor conservadurismo contable, por lo tanto, mayor calidad en la contabilidad y en la auditoría. Esta es un poco la conclusión principal. Insisto, no es una conclusión muy robusta porque los resultados, ayer, por ejemplo, si os fijabais en la tabla que mostraba el doctor Argiles, estaba llena de asteriscos. Normalmente en una tabla de resultados, cuanto más asteriscos tienes, mejor, porque indica que los resultados son muy sólidos. Aquí tenemos menos asteriscos, con lo cual estos resultados no son tan sólidos. Vamos ya al análisis más sólido, que es el análisis multivariante. El que hemos visto es preliminar. Vamos a ver el más sólido, el multivariante. Cuando estimamos el modelo, y este es el modelo principal. Y esta es la que nos interesa. Bueno, el signo que nosotros habíamos establecido como predicción era negativo.
¿Qué observamos? Que efectivamente es negativo y a un nivel de significación muy alto, del 1%, el más alto que hay. Por lo tanto, ¿esto qué quiere decir? Que las empresas auditadas por mujeres tienen ajustes de devengo inferiores, por lo tanto, con signo, y por lo tanto mayor calidad de la contabilidad y por lo tanto mayor calidad de la auditoría. Este sería el resultado principal. ¿Qué vemos aquí? Bueno, cuando diferenciamos por ajustes que inflan el beneficio para arriba y los que lo tienden para abajo, vemos que en los ajustes que inflan para arriba, si bien esto es prácticamente significativo al 10%, casi, y con signo negativo, es decir, que las empresas con auditoras inflan menos el beneficio para arriba, aunque no llega a ser significativo por muy poco, lo que sí que vemos es que lo inflan mucho más para abajo, porque es significativo y con signo negativo. Este es el resultado principal, que más nos interesa. Luego también podemos ver, por ejemplo, otros resultados accesorios, pues son, por ejemplo, que las empresas auditadas por auditoras Big Four, las grandes, efectivamente tienen menos ajustes de devengo y por lo tanto tienen mayor calidad. Podemos concluir que tener un auditor Big Four tiene una repercusión positiva en la calidad de tu contabilidad. No hay efecto tamaño, no importa que sean grandes o pequeñas de cara a la manipulación. Flujo de caja positivo, mayor flujo de caja positivo indica una mejor situación financiera y por lo tanto menor manipulación, cosa que se espera. Las empresas más endeudadas manipulan más, signo positivo, significativo al 10%. Las empresas que crecen, esto no necesariamente puede indicar manipulación, puede indicar también que el modelo no es suficientemente bueno para diferenciar entre los ajustes discrecionales y no discrecionales. Pero bueno, también efecto significativo y bueno, estos son los datos del modelo. Pero insisto, el resultado más interesante es este. Cuando trabajamos con los ajustes de devengo en valor absoluto, sin tener en cuenta el signo, tanto da manipular al alza como a la baja, es malo igual, ¿qué vemos? Pues vemos que las mujeres manipulan más, porque signo positivo y significativo. Pero esto se explica por qué. Porque como tú manipulas mucho hacia abajo el beneficio, haciendo que el beneficio sea muy bajo, cuando no tienes en cuenta el signo y entiendes que la manipulación al alza y a la baja es igualmente mala, pues claro, te sale que las empresas con auditores mujeres pues manipulan más en valor absoluto. Pero claro, son más conservadoras contablemente. Por lo tanto, el hecho de... Si yo hubiera puesto solo esta columna, modelo principal, habría podido decir muy pocas cosas. El hecho de hacer 4 estimaciones me permite poder explicar mucho más y por qué entender con mucha más claridad por qué pasa, qué es lo que me está diciendo el modelo. Bueno, como veis aquí, pues los resultados indican que las empresas con auditores mujeres presentan una mayor calidad en la información financiera. Bueno, y aquí se explica, un poco lo que he comentado. Ahora bien, una vez hemos llegado a este resultado, podríamos acabar el trabajo aquí. Pues ya se ha acabado. Recordad que teníamos una pregunta. Bueno, pues ya la hemos respondido. Y por lo tanto, la hipótesis que habíamos planteado, aceptamos la hipótesis y se acabó el trabajo. ¿Qué sucede? Pues que queremos ver si los resultados que hemos obtenido son más o menos robustos y por eso hacemos análisis adicionales. Vamos a hacer más pruebas para ver hasta qué punto estos resultados son sólidos o no. ¿Qué podría pasar? Claro, en relación con lo que he explicado antes, si las mujeres en las firmas de auditoría, en los niveles más altos, tienen mucha dificultad para ascender, las que ascienden sería también de esperar que les dieran los clientes más pequeños, por ejemplo, y más sencillos. Los clientes importantes se los dan a los hombres por esa discriminación, ¿no? Entonces, claro, si esto es así, y efectivamente en las firmas de auditoría las empresas más pequeñas, más sencillas son las que se les asignan a las mujeres, claro, pues entonces no tiene ningún mérito. Auditan mejor porque tienen las empresas más sencillas. Por lo tanto, los resultados de nuestro trabajo podrían verse afectados por esta situación. ¿Qué hemos hecho? Pues una prueba de robustez. ¿Esa prueba de robustez en qué consiste? Pues en decir, bueno, vamos a eliminar este efecto. Vamos a coger y vamos a hacer lo que se llama una muestra apareada. Vamos a coger y por cada empresa
auditada por una mujer, vamos a buscar una empresa igual, del mismo tamaño, del mismo nivel de complejidad, auditada por un hombre. Con lo que vamos a hacer una muestra apareada y por lo tanto ahí ya corregimos el efecto este de que sean empresas más pequeñas, corregimos el efecto de que sean empresas de otros sectores, porque hacemos una muestra que es apareada total. Las mismas empresas sencillas con hombres y con mujeres, las mismas empresas del sector del petróleo con hombres y con mujeres, exactamente igual, con lo cual ahí este efecto ya no se puede dar. Bueno, esto muestra que efectivamente las empresas con hombres como auditores son más grandes, y son más complejas, tienen más segmentos de negocio. Por lo tanto, es así. Es decir, existe evidencia de que las empresas más pequeñas y más sencillas son preferentemente auditadas por mujeres y las más grandes y más complejas son preferentemente auditadas por hombres. Por lo tanto, tiene sentido lo que nos hemos planteado. Bueno, pues ahora hacemos la muestra esta apareada. Este es el match sample. Claro, la muestra se reduce mucho, porque antes teníamos, no me acuerdo, 200 observaciones y ahora tenemos 300. ¿Qué observamos? Lo mismo. Recordáis aquí en nuestra variable de interés, que era esta, female, signo negativo y significativo. Por lo tanto, lo que apuntábamos que a lo mejor los resultados se veían afectados por esa situación, pues no es verdad, no se ven afectados por esa situación. Porque cuando hacemos una muestra corregida, que corrige esta situación, el resultado se mantiene. Y por lo tanto podemos entender que nuestros resultados son robustos desde ese punto de vista. Y que por lo tanto la diferencia de calidad en la auditoría entre hombres y mujeres no tiene nada que ver con el hecho de que efectivamente a las mujeres les suelen dar las empresas más pequeñas y menos complejas. No tiene nada que ver con esto. Aún así, existe una mayor calidad. Bueno, y por último, un segundo análisis adicional. Bueno, vamos a hacer más cosas para intentar reforzar los resultados. ¿Qué pasa cuando hay un cambio de un auditor por una auditora? Pues según nuestra hipótesis, cuando una empresa sustituye a un auditor hombre por una auditora mujer, debería haber un aumento en la calidad, en función de todo lo que hemos encontrado, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos aquí? Pues corremos el modelo de nuevo, pero ahora cambiamos la variable, ya no es female, ahora es male-female. Que esta variable vuelve a ser dicotómica, toma valor 1 en el año en que hay una sustitución de un auditor hombre por un auditor mujer y 0 en todos los demás casos. ¿Y qué se observa? Signo negativo y estadísticamente significativo al máximo nivel de significación. ¿Esto qué indica? Que en los años en los que hay un cambio en la auditoría de la empresa, del socio pasa de ser un socio hombre a un socio mujer, hay menos manipulación contable y por lo tanto más calidad en la información, la contabilidad. Como veis, desde el análisis univariante al multivariante, a los resultados adicionales con la muestra apareada y analizando el cambio de auditor por auditora, todos los resultados van en la misma dirección y por lo tanto los podemos considerar desde ese punto de vista resultados muy sólidos y podemos responder a la pregunta de investigación que nos hacíamos y a nuestra hipótesis pues directamente con un sí. Efectivamente, pues la evidencia muestra de manera bastante clara que existe una mayor calidad en la auditoría asociado al que quien firma esta auditoría pues sea una mujer. Bueno, y ahora ya vamos a las conclusiones. Bueno, más o menos ya lo he venido diciendo, ¿no? Pero, pues nuestros resultados indican que las empresas con auditores mujeres tienden a presentar niveles más bajos de manipulación contable, ajustes de vengo discrecionales y, por lo tanto, una mayor calidad en los informes financieros. La diferencia en función del signo, recordad que manipulaban más a la baja, ¿no? Indican que las mujeres son más conservadoras desde el punto de vista contable y por lo tanto sus clientes hacen mayor uso de los devengos discrecionales de signo negativo, que disminuyen los ingresos y que por lo tanto tienden a subestimar más que a sobreestimar el beneficio. Pero claro, hemos de tener en cuenta que lo malo es sobreestimar el beneficio. Consideramos que la evidencia es sólida, por todo lo que he dicho antes. Todos los análisis que hemos hecho van en la misma dirección, ¿no? Si a veces cuando analizas una cosa y te da un resultado, analizas otra, te da otro y vas cambiando, los resultados no son sólidos. Aquí todo va en la misma dirección. Bueno,
Comentábamos aquí los trabajos adicionales, el match sample, los resultados obtenidos con la muestra pareada, que corrige el hecho de que efectivamente la presencia de mujeres en el mercado de auditoría pues está sesgada hacia empresas más pequeñas y hacia empresas más simples, y que además, pero esto no implicaría que los resultados se deban a este fenómeno, y lo mismo con el efecto positivo del cambio de auditor por auditora, ¿no? Pues, asociado a este cambio, cuando una mujer sustituye a un hombre como socio que firma la auditoría de la empresa, pues se observa desde el primer año una mayor calidad en la auditoría. Implicaciones prácticas. Pues podemos plantearlo a dos puntos de vista. Yo creo que la más importante es a nivel de los estudios de género, ¿no? Si realmente hay una discriminación importante de la mujer en numerosos ámbitos laborales y profesionales, pues estudios como este, trabajos como este, pueden indicar que esa discriminación no solo sería censurable desde un punto de vista ético, sino que además sería del todo ineficiente, puesto que si las mujeres están más capacitadas para la profesión auditora que los hombres, parece no solo, insisto, éticamente reprobable, sino pues bastante poco lógico, pues que sean discriminadas en su acceso a las posiciones más altas en las firmas de auditoría. Por otro lado, también a nivel más práctico, fuera de los estudios de género, en el ámbito de la calidad, si lo que nos preocupa tanto es la calidad de la auditoría, como muestra la reciente regulación de la profesión auditora y de la relación de los auditores con los clientes en Europa, a la que me refería al inicio, pues hombre, favorecer una mayor presencia en las posiciones más altas en las firmas de auditoría, pues parecería que debería tener un impacto positivo en la calidad de la auditoría también. Limitaciones. Bueno, pues como digo antes, todas las investigaciones tienen limitaciones y esta tiene unas cuantas también. Yo diría que la más importante es la poca presencia de mujeres en la muestra. Y esto quiere decir que los resultados pueden ser sensibles a que a lo mejor pues las mujeres que, como hay pocas en mi estudio, el hecho de que pues 2 o 3 sean muy buenas, excepcionalmente buenas, pues puede distorsionar los resultados. Si en vez de tener pues una presencia tan pequeña hubiera habido pues muchas más socias y muchos más informes firmados por mujeres, podríamos entender que desde ese punto de vista los resultados serían todavía más sólidos. Sí. Y esto sería todo por mi parte. Agradecerles la atención y el interés. Y si tienen pues alguna pregunta, ahora el doctor Alejandro. Muy bien, muchas gracias, el doctor Josep García. No sé si hubiera alguna pregunta, muchachos, sobre la exposición del doctor. No quiero decir metodológicamente hablando en cuanto a la estadística, pero sí en cuanto a los resultados. ¿Alguna pregunta que tuvieran o comentario? Bueno, yo comentaría igual algo. Si ahora le cedo el uso de la palabra al doctor Antonio Sánchez. Quizá una futura línea de investigación al respecto de estos temas es cuáles son las características personales, quizá, de las mujeres versus las características de los hombres que hacen que se obtengan estos resultados. Es una cuestión subjetiva que a veces es complicado medir, a veces se requeriría hacer algo de metodología cualitativa, pero también hay escalas para medir la presencia, por ejemplo, de ciertos valores personales que hagan que una mujer sea, pues no sé, más ordenada, más honesta, más limpia, más rápida para hacer trabajo, más minuciosa para cuidar algunas cosas. Quizá una futura línea de investigación pudiera ser esta. La investigación cuantitativa generalmente se usa para generalizar fenómenos y para particularizar el cómo y el porqué de las cosas, pues se usa otro tipo de metodologías. ¿Tienen pensado continuar con esto, doctor? Muchas gracias. Bueno, efectivamente, hay muchos trabajos. De hecho, otro trabajo que tenemos también, de hecho ya aceptado en el International Journal of Auditing, nos lo han aceptado recientemente, trata, no sobre esto, pero sobre características personales, trata sobre la experiencia del socio auditor. Es decir,
en ese otro trabajo, recientemente, como digo, aceptado para publicación, lo que medimos es el hecho de que un socio que firma el informe tenga a sus espaldas firmados 50 informes más, o sea, el primero, incide en la calidad de la auditoría. También diferenciamos por si estos informes, si hay una especialización industrial. Si yo soy un auditor especializado en la industria de, por ejemplo, tecnología, cuando firmo un informe de una empresa tecnológica, lo hago, es de mayor calidad que si firmo un informe de una empresa de energía, en la que no tengo pues, ni idea, ¿no? Es decir, estas cuestiones, indudablemente, las características personales, bueno, son muy interesantes. El problema es encontrar los datos y el problema es la metodología. Nosotros estamos muy familiarizados con metodología cuantitativa y cuando uno está muy familiarizado, uno hace lo que sabe hacer y le cuesta abrirse a otras metodologías realmente porque prefiere pisar terreno conocido, ¿no? Es decir, pero sí, y el problema ahí es encontrar las características, porque claro, decía, claro, la diligencia, ¿cómo lo mido? ¿Cómo tienes acceso a esa información, ¿no? Cada vez más, por ejemplo, como cada vez más tienes acceso a información más detallada a nivel en bases de datos. Estoy dirigiendo una tesis doctoral en la actualidad que tiene que ver, por ejemplo, con las características personales del CEO. Y ahí, bueno, tenemos una base de datos que es Capital IQ, que estamos utilizando en esta tesis, y que, bueno, que ahí sí que estamos mirando y tenemos acceso, bueno, pues a currículum, su edad, cuándo ingresó en la firma, bueno, pues y todo eso relacionándolo con el performance, ¿no? Pero en general es bastante difícil encontrar este tipo de información que evidentemente sería muy interesante. Efectivamente, efectivamente, cuestionarios y demás. Sí. Ir por ahí, ir por ahí. Sí. Entonces, sí. Sí. Primero agradecerle, me resultó de mucho interés el tema del enfoque de género en el análisis de la auditoría. Hay 2 o 3 detalles que, bueno, sí me gustaría comentar con usted. Encantado. Definitivamente, cuando conversábamos ayer y hablamos de la identificación entre flujo de caja y utilidad, definitivamente, cuando se introduce el estudio de la utilidad en el tiempo, estos elementos que se plantearon, por ejemplo, que yo retenga un elemento, incluya una utilidad, se neutralizan definitivamente, siempre y cuando estemos trabajando, bueno, de una contabilidad legal y tal. Era la primera cuestión. La segunda cuestión, quería decirle, bueno, que yo considero que sí, el ejemplo en nuestro país del manejo de la auditoría, quizás con otro enfoque, un poco más de empresas estatales y más de contraloría. En el país, la contralora Gladys Bejarano es una mujer. Es decir, empezamos que la figura principal de contraloría en el país es una mujer. Digamos, la auditora principal del país, que inclusive está en una posición privilegiada, subordinada al más alto nivel. Es decir, ella audita el Consejo de Estado también. Entonces, es una de las cuestiones que le quería decir que estamos de acuerdo. Hay algo, sí, desde el punto de vista estadístico, que quizás por la rapidez de la exposición. Es decir, usted selecciona en la muestra 90 empresas en cada 90 en un año, 91, más o menos una cifra de esta forma. Esta es una muestra. ¿Cómo selecciona la muestra? A partir del universo. Es el universo. Eso, pues se habló de muestra. Si es el universo, separando las empresas que no tienen características importantes para este análisis. Como usted dijo, los bancos, la financiera. Perfecto. Sí, la muestra, en España el mercado bursátil tiene como 2 componentes. Sí. El mercado continuo, lo que se llama mercado continuo, que son las empresas más importantes, BBVA, Telefónica, Movistar, Repsol, empresas grandes. Y luego están lo que serían el mercado alternativo y otros mercados más residuales de empresas más pequeñas. El mercado continuo tiene unas 100 y pico empresas, depende del año, porque hay empresas que salen al mercado, fusiones y demás, y hemos cogido todo el universo, quitando las financieras. Ya, por lo tanto. Perfecto, no hay casualidad de sesgo en la muestra.
Y también hay un detalle más. Auditadas por mujeres eran alrededor del 10%. Sí, en el global eran el 10%. Global el 10%. Bueno, es natural también en esto que quizás el sesgo que pueda tener, que usted lo plantea Correcto. al final de la idea. Correcto, pero eso está parcialmente corregido en la muestra pareada. En la muestra pareada. Efectivamente. Resultó interesante Efectivamente. esa forma de Sí, resolver. no solo por el hecho de una presencia del 10 contra el 90, no estamos hablando del 90% de 10% que puede generar sesgo, Claro. pero también por el hecho de que efectivamente en las firmas de auditoría, las empresas más grandes, más importantes, las auditan hombres. Entonces, claro, si tienes una empresa más pequeñita y más sencilla, pues bueno, es lógico que lo audites mejor. Entonces podían estar explicados por ese lado. Con la muestra pareada corriges... Te corrige el sesgo en parte. Está bien, muchas gracias, doctor. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Bien, si no hay alguna otra pregunta, bueno, procedería yo a hacer la entrega al doctor Josep García Blandón de una constancia de parte de la Universidad de Guadalajara, agradeciendo mucho su asistencia y su compañía el día de hoy.